¿Qué tal? Yo tengo una pregunta que tiene que ver con esto, que un poco lo último que estaban charlando, y que tiene, la pregunta dirigida un poco a esto de los dispositivos, es decir, si hay, bueno, si, como en el cuadro que mostró Guille, que está muy claro, digamos, hay una separación quizás entre una perspectiva ideológica más o menos similar entre un colectivo, porque también a la vez hay otro tipo de ideologías en la universidad, no es que hay una unanimidad, ni mucho menos, pero si por lo menos podemos encontrar un colectivo similar, pero a la vez vemos que hay una diferencia importante entre esa comunión ideológica con la práctica, y eso incita a la modificación de los dispositivos, como plantean ustedes. Me pregunto si en qué marco institucional de debate, en dónde hay que escribir la disputa por esos dispositivos, es decir, si discutir los dispositivos desde qué marco, y si no, me pregunto si no es necesario en realidad discutir esos nuevos dispositivos de enseñanza en relación a un proyecto pedagógico que tenga ciertas características transformadoras de mínima, porque digamos, no me hago tengo la inquietud si la propia institución universidad hoy, por lo menos de la Universidad de La Plata, que es lo que más o menos conozco, no es una propia traba como está hoy planteada la relación, sobre todo la relación de poder y demás, no es una propia traba por ahí para producir esto. Por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos un plan de estudios que desde el vamos tiene un nivel de exigencia que, en términos de horario, en términos de cursada, que ya plantea una gran diferencia, una diferencia incluso de clases, podríamos decir, porque si el estudiantado es un colectivo policlasista, es decir, hay sectores de diferentes clases, en el sentido de que pertenecen a diferentes sectores, algunos sectores populares, otros sectores más adienados, lo que se dice clase media y demás, ya partimos de una diferenciación. Entonces, también por eso digo, me pregunto, ¿desde dónde discutimos esos dispositivos y hacia dónde deberíamos ponerlos en debate? Eso, gracias. Si les parece, le damos la palabra a Pancho por las dudas que puedan colaborar con la intervención siguiente. Dale. Pancho, métele. Bueno, sí, yo lo primero que estaba pensando es el tema de si es posible un taller virtual, y automáticamente me generaron dos contradicciones. Una es, yo hoy estoy acá precisamente porque tal vez si esta charla la hubiésemos tenido en la facultad, yo no sé si tenía la voluntad de tomarme un micro, salir de mi casa, meterme en el aula, escucharlo, volver. Entonces digo, esta situación en cierta forma favorece, o me favorece a mí, que también es cierto, en mi espíritu de confort, porque estoy sentado tomando mate, escuchándolo, me estoy nutriendo de toda esta situación. Por el otro lado, como docente, cuando empiezo a hacer esos famosos Zoom de las clases y aparecen los cartelitos fulano y qué sé yo, una Y, un cartel negro con un nombre, digo, ¿este está o no está? Entonces ya empiezo a tener como una duda, digo, y esto me hace repensar antes de las propuestas pedagógicas que indudablemente un taller se arma con un espacio a estudiantes y el docente. Pero, ¿qué es lo que hace que nos juntemos? El compromiso y la confianza. Si no hay un compromiso de estudiar, van a aparecer por ahí carteles, ¿no? Si no hay un compromiso de asistir, ¿no? Por ahí hay cosas que no podemos llegar a avanzar. No sé si por ahí soy claro o estoy medio embarullado, ¿no? Porque no me acuerdo si fue Silvina o Mónica que habló de la ética. Y realmente cuando empezamos a hablar de propuestas y de ideologías, tenemos que ver que la ética ha cambiado muchísimo. Hoy hay personas que nos mienten descaradamente por televisión y no pasa nada, ¿no? Eso ha generado
que en esta sociedad poner un cartelito en una, digo eso en el taller virtual, sucede lo mismo en el aula donde uno ve que en el grupo de 3 hay 2 que reman y hay uno que se acopla, ¿no? Digo esto porque me parece que es bueno hablar de las propuestas ideológicas, de las propuestas pedagógicas, perdón, pero también me gustaría, no sé si hoy amerita eso, se puede, pero también hablar de la ética, de las ganas, del compromiso, ¿no? ¿Qué sé yo? De lo individual y de lo grupal. Otro de los problemas que tenemos en las cuestiones virtuales es cómo hacer para que se trabaje en forma colectiva. Más, por ejemplo, yo vengo de un taller, que es el taller de Historia con Pato, donde nosotros no vemos otra forma que la construcción del conocimiento es entre todos, no es individual. No, al menos a mí, no me cabe en la cabeza que sea individual, o sea, que sea, te doy un libro, estudiarlo y ya adquiriste conocimiento, no lo he vivido, no lo comparto, no lo entiendo. Por ahí otros sí, pero yo no. Bueno, esas son algunas dudas, algunas preguntas que me están dando vuelta en la cabeza y agradezco a todos ustedes que me están generando todas esas dudas también. Nada más. Gracias, Pancho. Lu. Lu Reimers. Si estás por ahí. Creo que está, pero está silenciada. Hola, hola. Paren. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Estoy ahí? Sí. Bueno, dale. estaba justo pidiendo disculpas porque estoy con computadora prestada porque hace 10 minutos me quedé sin la mía. Bueno, cosas que pasan en cuarentena. Y nada, por eso no aparece mi nombre. Recién me doy cuenta. No, yo quería solamente hacer un comentario porque bueno, creo que todos los quienes estamos acá estamos preocupados y tratando como de reencontrarnos en esta situación. Primero, bueno, que me pareció buenísimo la exposición de los tres, y quería retomar algunas cosas. Primero, que me encantó cómo abrieron, Mónica, que dijiste esto de que no querías contestar la pregunta por el sí o por el no, si es posible el taller de arquitectura en estos tiempos. La verdad que como que uno respira cuando escucha esas cosas porque, bueno, podemos correr la pregunta hacia otros lugares, ¿no? Y a mí hay algunas cosas que me preocupan, o por lo menos me ocupan mucho más la cabeza en este momento, que tienen que ver con, tal vez con esta dimensión de la institucionalidad que yo creo que, por lo menos en nuestra facultad, está bastante desmembrada en este momento. Creo que, por lo menos con las personas que los compañeros con los que vengo discutiendo este tema, tenemos todos la misma sensación y apreciación de que, digamos, estamos en un contexto que ya es difícil de por sí, estamos todos poniéndole muchísimo esfuerzo y tratando de encontrar alternativas, pero de alguna forma, digamos, la cuestión institucional, si tenía sus dificultades en la vida presencial, creo que en este momento está bastante quebrada. Y lo digo porque ustedes, por ejemplo, mencionan el hecho de las aulas web, y nosotros en la Facultad de Arquitectura prácticamente no las conocemos a las aulas web, y trabajamos a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, y bueno, las que cada uno encuentre a mano para desarrollar la tarea. Y esto me parece que es un problema, porque, digamos, las reglas del juego no quedan claras de entrada, y para la construcción de la institucionalidad me parece que también hay otro problema, que es cuando Villa hablaba del aula, ¿no? Que esto de la construcción del aula, en este momento un problema grande que tenemos es que yo creo que queda más que claro que si los estudiantes que nosotros
tenemos inscriptos y trabajando en este momento tuvieran todos computadora, acceso a internet, dispositivos, conocimientos para el uso de esos dispositivos, una casa confortable, tranquila y comida, la discusión la podríamos pasar por si es posible o no dar el taller de arquitectura solamente o las cuestiones didácticas y etcétera. Pero yo creo que el mayor problema que tenemos en este momento es que no estamos garantizando la institucionalidad, ni siquiera el acceso al aula, porque no están dadas las condiciones, y esto del alumnado heterogéneo, que es verdad que la realidad es, bueno, en la presencialidad es una realidad, hoy es directamente un impedimento para la mayoría de los estudiantes. Y esto encima se suma a un problema. Yo este año estoy dando arquitectura en nivel 1, y bueno, vos, Mónica, lo mencionabas, al hecho de la diferencia entre un estudiante de los primeros años y un estudiante que ya esté afiliado con el devenir de la carrera, ¿no? Que tenga cierta construcción del ser estudiante de esta disciplina. Y bueno, construir esto desde un primer año donde los estudiantes ni siquiera, digamos, tuvieron la posibilidad de conocer los 3 patios de la facultad y no conocen la dinámica, realmente es una tarea titánica. Y no sé, con lo que venimos llevando, creo que el problema está, y creo que eso es lo difícil, es que, como vos decías, Mónica, ¿no? Es qué es lo que sí se puede hacer. Y maravillosamente, y para mi sorpresa, realmente hemos podido avanzar en un montón de cosas, con algunos de los estudiantes que están cursando conmigo y con mi compañera, somos 2 docentes. La verdad que me sorprenden los resultados, porque se parecen mucho también a los resultados del aula en algún caso, ¿no? Pero el problema que para mí se presenta, o lo que realmente me conflictúa, es qué pasa con los que no contestan, que son un montón, son más de la mitad. Y digamos, ahí hay como un vacío que, digamos, la institución me parece que tampoco está respondiendo a eso, porque esta cuestión que comentaban al principio, Marcelo, que decías vos de esto, de que hay una posibilidad de recuperación posterior, la verdad que tampoco tenemos noticias de cómo va a ser eso, ¿no? Como para, digamos, brindarnos hoy una tranquilidad al respecto. Así que nada, la verdad que era un comentario que quería hacer al respecto, porque me parece que más allá de que uno pueda pensar, romperse la cabeza pensando didácticas y tratar de establecer vínculos con los estudiantes, creo que el problema está pasando un poco por otro lado, y ahí no sé realmente cuánto tenemos para hacer. Nada, hasta ahí. Gracias, Lu. Ire. Bueno, hola, perdón que no tenga la cámara, pero tengo una sola puerta en mi casa y estoy conviviendo con alguien, entonces en este momento me toca a mí estar en el dormitorio, lo cual no es una imagen muy agradable para compartir. Digo esto porque es también parte de entender cómo nos encuentra esta cuarentena en todos los sentidos, ¿no? Que no es lo mismo estar en un aula o en el Espiral conversando de esto que, no sé, de repente es muy bizarro verlos y estar sentada en la cama. A mí me resulta extraño, ¿no? Y ahí hay algo que nos está atravesando también, como bien se fue diciendo, ¿no? En el cuerpo y por lo tanto también en nuestro modo de pensar y de conectarnos con nuestros pensamientos. La verdad, primero quiero agradecer el espacio porque está buenísimo lo que está pasando y está buenísimo que nos podemos dar un momento para reflexionar sobre todo lo que está sucediendo, y realmente un placer los aportes de las 3 personas que hablaron. Me dejaron pensando en un montón de cosas. Yo quizás quería compartir, tratando de no ser muy larga, pero algunas reflexiones muy cortitas sobre algo que me pasa con esto del espacio virtual, que bueno, bien, como decía Lu y como dijo Gustavo antes y Pancho, bueno, y todas las intervenciones, hay algo que nos está pasando en el espacio que primero no sabemos bien quién está del otro lado, o sea, sabemos mucho más de quién está del otro lado, pero después no tenemos ese punto de interacción que teníamos en el espacio, ¿no? En el espacio cotidiano, ¿no? No tenemos como esta cuestión más, no sé, fenomenológica, podríamos decir,
del que está enfrente o de quien está enfrente, cómo mira cuando gira con la cabeza para el otro lado, cuando, no sé, cuando está cansado, el lenguaje corporal. Hay un montón de cosas que se nos escapan, que conversábamos con varios compañeros que también nos marcan el tiempo docente y la didáctica. También nos inspiran o nos hacen encontrarle estrategias al momento de tratar de conectar, de generar el punto de conexión para una didáctica formativa. Y ahí me quiero detener en cosas que me parecía muy interesante cuando dábamos el lugar a entender que la transmisión del conocimiento, o en realidad la producción de conocimiento, no está solo por estas cuestiones como institucionalizadas, ¿no? Y yo reflexiono sobre mis propias prácticas formativas y recuerdo que había dos frases que decíamos con Luciana, entre otras personas, cuando nos formábamos, que una es, en el plan que hacíamos nosotras, la que piensa pierde. No había tiempo para pensar, hay que hacer. Productivities. Y por otro lado, como la resistencia muchas veces a esos espacios de reflexión se dio desde la propia dinámica de mis pares estudiantes, que creo que es algo que no es que sucede porque no haya tenido buenos docentes, también tuve muy buenos docentes, pero creo que también tiene que ver con, en mi caso, con procesos que eran cómo me apropiaba yo de esos saberes, cómo yo los iba construyendo con mi personalidad, que no digo que sea la hegemónica ni la universal, simplemente digo que a veces esos procesos construyen fuertemente e imprimen sentidos a nuestras prácticas cotidianas. Y a mí me preocupa mucho qué está pasando en esa apropiación de los estudiantes. Yo tengo la particularidad de ahora de estar con estudiantes avanzados, con lo cual realmente están terminando la carrera. ¿No? Algunos amigos que están en los primeros años me dicen, bueno, no te podés quejar porque claro, es mucho más fácil, es real que es mucho más fácil que los primeros años que estuve otros tiempos atrás. Entonces, bueno, sí, hay otras condiciones, pero un poco esto también se va perdiendo, porque creo que también tiene que ver con un espíritu de época. Por un lado, las redes sociales nos conectan más, pero en un grado superficial. Cuando tenemos que construir con otros, se vuelve siempre más difícil. Y me parece que no sé bien cómo, pero creo que cómo deberíamos estar formando en la universidad en este contexto y encontrando estrategias para poder producir saberes con otros y construcciones con otros, que el modelo, esto que voy a decir está muy desordenado, perdonen, pero que el modelo de las redes sociales, de Twitter, o sea, de estos nativos informáticos con quienes estamos trabajando en general, que por un tema generacional, es de una inmediatez y a veces de una cosa de no construcción que en un punto me preocupa. No sé si se entiende muy bien, no quiero sonar tampoco como tipo, los jóvenes no saben nada y nosotros somos, porque tampoco es así. Pero sí creo que hay algo de la modalidad de la virtualidad que es preocupante. Que es preocupante porque nos deshumaniza, es un saco roto ¿no? de informaciones. Se pone mucho más en peso el rol formativo, porque si las informaciones supuestamente están todas disponibles, que después podemos discutir la calidad de información que está disponible, ¿no? Porque también hay un negocio de la información disponible y la no disponible, lo vemos ahora con las bibliografías accesibles para poder dar nuestra didáctica, no están las digitalizadas. Las que nosotros necesitamos, las que queremos que construyen posiciones, no son accesibles, gratuitas, libres, googleables, ¿no? Entonces, todo esto está en el marco de esta sociedad del informacional, de la sociedad del conocimiento, y me quería quedar solamente con esta mirada de que la institución moderna, ¿no? Esta institución educativa que creo que vos, Justina, decías, o no sé si eras vos, Mónica, perdonen, porque no puede estar viendo todo el tiempo la pantalla, pero mencionaban esto de que las instituciones de la universidad en Argentina, pero en el mundo en general, bueno, tienen que ver con este proyecto moderno. Y que ahora estaríamos entrando, y que entonces los procesos formativos, no sé si está bien utilizado el término, pero bueno, estarían como relacionados a ese modelo productivo y a ese proyecto macro. Como que todo eso creo que ahora está en crisis. Está en crisis o en realidad se está como reconfigurando a partir de estos nuevos dispositivos también que aplican a todo, también al proceso productivo. Y yo veo que desde nuestra facultad venimos formando para un modelo, o sea, venimos formando para
mano de obra que es bastante obsecuente en términos de obedecer, producir con velocidad y dar efectividad, ¿no? Y ser bastante flexibles, con lo cual también es preocupante, ¿no? O sea, flexibles implica después también ser más flexibles en los derechos laborales, ser más descartables. Y me pregunto cómo en realidad con esta modelización de lo virtual estamos también volviendo a pisar ese palito y entrando en una dinámica de una producción. Con esto no quiero decir lo digital nos lleva a, sino digo, estar dando clases por Zoom, estar dando clases por Facebook, estar siendo obsecuentes con modelos de espacios virtuales para generar didácticas, también es una pequeña derrota, digamos, hacia nuestro propio imaginario posible sobre lo que tiene que ser un espacio educativo. Para mí entra en el carácter simbólico, pero no es tan simbólico tampoco. Nos formamos, o sea, asumimos que esa es la nueva normalidad. Y por más que la pongamos en crisis, incluso hablando ahora desde una pantalla, la estamos asumiendo de hecho. Me preocupa también cómo podríamos encontrar elementos para construir nuestras propias herramientas en la virtualidad, el cual considero que es un espacio, o sea, no es una herramienta didáctica, sino que en este caso es un espacio didáctico. Entonces, como espacio, como arquitecta, pienso que un espacio también se diseña, y se diseña para que sucedan ciertas cuestiones. Solo eso, y bueno, que siga otra persona. Gracias. Gracias, Ire. Sigue Nico. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compas, ¿cómo están? Yo soy arquitecto y ayudante docente del plantel del Taller Libre de Proyecto Social de la FADU UBA. Gracias, compas, por la invitación, por moverla y por, bueno, precisamente los 3 primeros compas que abrieron la charla, además de Nico y Bianca. Yo primero quería recuperar algunas discusiones que fuimos teniendo tanto con estudiantes como docentes e incluso con otros ámbitos como nuestras familias, vecinos, etcétera, respecto de la universidad en estos tiempos, digo, la virtualidad. El primero era el corrimiento de clases y esperemos porque ya viene, y después ya era enfrentándonos a que, bueno, esto va para largo, tenemos que empezar a pensar de otras formas. Y ahí lo primero que se ve en discusión era lo que siempre, el viejo debate de que porque la universidad con solo ser pública y gratuita no quiere decir que sea accesible para todos, y esta virtualidad hacía que un tendal de gente que afuera, o sea, que se haga más exclusiva, básicamente, que se elitice el acceso. Entonces, desde ahí se empezó a pensar cómo poner en función de tiempo y espacio y cómo empezar a pensar, bueno, básicamente para que esto no suceda, ¿no? Además de, bueno, la precarización docente, el tiempo, los recursos, etcétera. Y ahí me parece que hay un punto de inflexión también cuando con todas estas herramientas que tenemos las ponemos en función de una pregunta que es el año, para pensarlo en términos de, ponemos en ciclos, en cuatrimestres, etcétera, si está perdido o no. Y ahí hay un problema si lo pensamos en ese sentido, ¿no? Digo, si el año está perdido, el año está perdido. Si tratamos de hacer lo que hacemos siempre en condiciones de normalidad, en un contexto de anormalidad, y sí, no va a quedar otra, ya está, la respondemos, está perdido el año, seguro está perdido. Y entonces ahí nos interpela la situación para definitivamente quedar por fuera de este momento o quedar dentro y poder no repensarnos, sino como avanzar en un montón de debates y de construcciones que venimos haciendo desde la universidad. Y ahí creo que hay que ampliarlo a las otras 2 patas que siempre hablamos de la universidad, de la educación superior, ¿no? Digo, de la formación, pero también de la extensión y la investigación. Porque indefectiblemente nos lleva a tomar prácticas, a discutir, no es cómo vamos a seguir formándonos, solo ahora atomizados en donde cada uno esté, si tenés las posibilidades de sumarte a una discusión de Zoom, a un grupo de correo electrónico, o lo que sea que le encuentres la vuelta para encontrarte, sino cómo se planta la universidad y todos los que la venimos construyendo, disputando, peleando, etcétera, para que vaya para uno o para otro lado, ¿no? Digo, a veces, pues es un poco más fácil entender que los estudiantes de medicina de pronto se puedan anotar en un voluntariado, como pasó en la UBA, pareciera ser los que
los únicos que requiere que el país podría llegar a tener un aporte útil, y el resto, bueno, sigan esperando que empiecen las clases o vayan teniendo clases en paralelo con la realidad y con la situación y con lo que requiere el pueblo, en definitiva, ¿no? Nuestra lucha contra la pandemia. Entonces, ahí en estas discusiones es donde también, indefectiblemente, hay las organizaciones que tenemos, digo, cátedras, agrupaciones, grupos de amigos, de compañeros que se han formado, se han conocido, se ponen en juego. Y ahí tiro 2 ejemplos, digo, uno es uno de unas estudiantes de FADU, de textil e indumentaria, que se propusieron, tras interpelar y tras encontrarse con una pared en la institución en la FADU en particular, para sumarnos al voluntariado, como estudiantes, docentes y graduados, con aportes de nuestras disciplinas, en el caso de ellas, pensando todo este instrumental de tapabocas, abrijos y demás, y cómo poner en juego todo un rol de producción, distribución, diseño, etcétera, de este ahora nuevo esencial instrumental. No lo han encontrado y se han organizado. Se han organizado con barbijo para todos y empezaron a organizarse y a organizar la producción, logística, diseño, distribución, todo, por fuera de sus cátedras, que muchas también las han dejado solas o no han encontrado un ámbito de desarrollo. Y por otro lado, cuento una experiencia como desde el taller libre, como también fuimos encontrando cómo hacer este seminario estudiantil, docente. Se ha prolongado nuestro seminario docente porque ahora hay un montón de tiempo más, y a la vez cómo se fue dando el seminario estudiantil. Y en primer lugar, ahí retomo algunas cosas como para terminar rápidas de que fueron tirando. Digo, el tema de los vínculos, cómo recuperar ese espacio de cómo estamos, tan sencillo y tan humano como eso, ¿no? El que de pronto tendríamos cargando el agua para el mate en el taller o en el pasillo, el que fuma ahí afuera o como sea, cómo estamos, cómo abordamos esta situación clave. Y hubo ahí una aluvión de respuestas cuando fue nuestro primer correo preguntando a los estudiantes que se anotaron cómo estaban, cómo venían cursando la pandemia, la cuarentena, si estaban laburando, si no, si tenían, qué necesidades tenían para salir del formulario rígido de tenés los recursos, tenés computadora, tenés los medios, estás laburando, estás en la lona, no tenés ni para morfar, siempre con un condimento más humano. Y después, desde ahí, ese fue un punto medio consciente o inconsciente para empezar a pensar, volver a los conceptos que desarrollamos en este contexto. Nosotros trabajamos mucho el de situados, ¿no? Entonces, el situados, empezamos a pensar desde, bueno, sujetos articulados en comunidad, qué nuevos espacios de la multiescalaridad y la multisectorialidad, qué nuevos espacios se han construido, o cuáles se han puesto en tensión. Por ejemplo, una típica, el consorcio, si vivís en un edificio, como muchos vivimos en Cava, cómo se da esa relación, o nuevas relaciones en el ámbito, y otras, ¿no? En el ámbito de la cuadra. Yo, por decir un ejemplo, el 24 de marzo he conocido muchos compañeros de la cuadra en las actividades que se han fomentado, y bueno, desde ahí volver a pensarlo con los conceptos y las herramientas que venimos desarrollando en nuestra formación en este nuevo contexto. Entonces ahí, para cerrar, digo, está la oportunidad, saliendo del cliché de la oportunidad en la crisis, pero en definitiva sí lo es, y es si vamos a poder superar y ampliar el campo de construcción y efectivamente ser una herramienta que sirva no tanto en lo individual, pues una decisión individual, si perdés el año o no, si te subís a este tren o te bajás y te batás el año que viene de nuevo, y colectiva, ¿no? Porque ahí es donde realmente se pone en discusión si la universidad y el taller, nuestra disciplina, nuestra formación está efectivamente a la altura de esta circunstancia, y puede ser justamente la oportunidad para que se enriquezca y continúe esos engranajes y esas herramientas que se vienen y desarrollos, interpelaciones, preguntas, construcciones que se vienen dando, o las seguimos pensando como que van en paralelo cuando tengamos la oportunidad de sentarnos de nuevo alrededor de una mesa y seguir con esas viejas formas. Eso, gracias. Gracias, Nico. Euge. Bueno, ¿se escucha ahí? Hola. Sí, te escuchamos. Primero, bueno, igual ya lo dijeron todos, pero me parece que nos dejaron sin palabras los 3 primeros que expusieron. Estamos como... Todavía, yo que lo estoy grabando, me dan ganas de volver a escucharlo y seguir pensando, me parece. Y esa es la idea un poco de este encuentro, ¿no? Que nos volvamos con más preguntas, aunque a veces nos genere ciertas incertidumbres, pero saber que en la construcción de nuevas preguntas y nuevas respuestas posibles, también estamos entendiendo que
buscamos mejorar un poco nuestras prácticas en estos contextos y que es más que necesario y que es una tarea pendiente, ¿no? Yo me quedo con eso que decían al principio y me parece que lo venimos charlando desde Agite Graduada, desde que empezó el conflicto. En este contexto emergen problemas que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que poco nos tomamos los minutos para sentarnos a charlar sobre esto, para sentarnos a formarnos sobre pedagogía, sobre cuestiones de didáctica y demás, ¿no? Estamos totalmente abstraídos por el cotidiano y por las rutinas de la universidad y poco tiempo tenemos para sentarnos a hablar sobre estas cosas. Y son deudas pendientes hace muchísimo tiempo, muchísimos años. La pregunta un poco con la que pensábamos el taller en un principio, esto del taller de arquitectura, era más un gancho, porque creo que es una pregunta recurrente últimamente entre los docentes de la FAU, pero está buenísimo que la pudieron desarmar ahí y enseguida correrla del eje de la discusión, porque no es si sí o si no el taller de arquitectura virtual, y detrás de eso se esconden un montón de otros interrogantes. Pensaba, ¿no?, en esta, creo que no me acuerdo quién de las dos era, pero que proponía esto de ver la dimensión de lo institucional, ¿no?, de cómo no solamente el sujeto estudiante se forma con lo que el docente enseña, ¿no? Y nuevamente cómo estos dispositivos lo único que hicieron fue aislar nuestra práctica docente, individualizar más aún ese proceso de docente-estudiante, lo individualizó tanto que hemos perdido esas otras nociones y esas otras situaciones que ocurrían en el cotidiano de la universidad y que hacían nuestras prácticas y las extrañan, ¿no? Yo me quedé resonando con la pregunta ¿dónde está el patio?, ¿no? ¿Cuál es la instancia del patio? ¿Cuál es la instancia del freno? ¿Cuál es la instancia de la pausa? El recreo, ¿no? No existe casi en estas cuestiones de la virtualidad. Un problema es histórico. Guille creo que planteó varias secuencias que son, de hace años que las venimos discutiendo, ¿no? Los docentes en arquitectura muchas veces nos vemos como profesionales enseñando y no como docentes, profundamente como la tarea docente, que es distinta a la del profesional que ejerce en el campo profesional por fuera de la universidad. Entonces es una pregunta que vuelve en estos contextos y me parece que en estas situaciones de entendernos que nos tenemos que volver a juntar para charlar de esto específicamente, me parece que ahí nos volvemos a entender como docentes con un problema muy particular entre las manos, pero es interesante, porque también a su vez esa pregunta vuelve sobre los sujetos estudiantes y volvemos a pensar, bueno, estamos formando pequeños profesionales que tienen que ser como nosotros, ¿no?, a futuro, como también esa pregunta vuelve a ser distinta. Y en eso también me volví a esto de qué vale la pena aprender. Guilla lo dijo y a muchos nos movilizan las villas, nos moviliza lo que está pasando en un montón de contextos de pobreza urbana muy fuerte y que se recrudecen y se hacen muy visibles en estos contextos y nos interpela profundamente como arquitectos, ¿no?, como esta cuestión de la construcción del espacio habitable y que para quiénes estamos construyendo hoy, para qué estamos aprendiendo. Y me parece interesante no pensar ese problema, porque también ha sido un error histórico en nuestra disciplina pensar que eso se soluciona poniendo programas de vivienda social, ¿no? Nos pasó con la inundación 2013, de golpe pareció que porque todos hacíamos programas de vivienda a los bordes del arroyo del arroyo El Gato, listo, resolvíamos el problema, porque lo abordamos nuevamente solamente como un objeto, ¿no? Lo resolvíamos. Me parece que está lejísimos de ser eso, abordar, ¿no?, que la dimensión de la desigualdad socioeconómica nos interpela en nuestras prácticas. Está lejísimos de ser simplemente un programa de vivienda social, ¿no? Por eso me parecía muy paradójico cuando el otro día la facultad compartía esta convocatoria a concurso que hace el Estado a partir de que lance el programa por el hábitat emergente. La facultad convoca y dice, bueno, estudiantes y docentes pueden participar en este concurso, y yo decía, facultad, pero antes llamame a repensar mi práctica, a repensar mi saber, ¿no?, porque yo entiendo que no tengo herramientas hoy para participar en ese concurso, ¿no? O entendemos que la comunidad de la FAU hoy no tiene herramientas para participar en ese concurso, sinceramente, profundamente. Me parece que si de golpe queremos arquitectos que automáticamente solo respondan a la demanda de la vivienda social, nuevamente caemos en ese perfil profesionalista que piensa la práctica profesional y de un perfil históricamente profesionalista y que no entiende que detrás de una práctica profesional hay saberes, hay atravesamientos que, bueno, hoy se estuvieron nombrando un montón, ¿no? Y un montón de cosas que hacen a esa práctica y que no se transmite, no se construye en el aula desde una transmisión lineal, ¿no? Muchos de los que hemos estado en territorio con procesos participativos, laburando en el hábitat popular, sabemos que eso no se transmite de manera particular, no hay un método cerrado.
no hay un ABC, no hay un modelo de práctica. Lejísimos está de eso porque es una práctica contradictoria, conflictiva, que requiere de la educación popular, requiere de la transdisciplina, de la investigación-acción, requiere del pensamiento complejo, requiere del diálogo de saberes, un montón de cosas que parecen chino básico si lo intentamos, ¿no?, implementar en la Facultad de Arquitectura, pero me parece que es un desafío empezar a pensarnos y que por lo menos nos llevemos como en la cabeza. Por último, una cosa que me surgía y que vengo pensando desde que inició esto, muchos somos jóvenes, haciendo hoy la práctica docente, creo que estamos catalogados dentro de los millennials, se lo podría decir, y mucha de la generación con la que hoy trabajamos son esa famosa generación Z o Centennial, no sé ya cómo se llaman, pero que muchas de esas generaciones se han construido a partir de cómo en sus sujetos se apropian de esta tecnología. Y una cosa que a mí me quedaba resonando hace mucho tiempo hablando con otras personas es que, bueno, las nuevas generaciones se apropian de la tecnología y de las cuestiones informáticas y demás desde una actitud activa. Ellos producen conocimiento a través de las tecnologías, ¿no? Yo me quedaba pensando, y bueno, y cuando nosotros nos trasladamos hacia el entorno virtual, de golpe volvimos a recurrir a las herramientas de transmisión básicas, la transmisión bancaria, ¿no? Y sin embargo estamos dialogando con sujetos que tienen una capacidad activa y de apropiación de estos dispositivos, y nunca estamos aprovechando eso. Yo creo que en estas instancias muchas veces los sujetos estudiantiles tienen muchísimas más cosas para enseñarnos, ellos a nosotros, que nosotros a ellos, me parece. Entonces, creo que ahí también hay que destrabar eso del docente que enseña, ¿no? Y más aún mediados por estos dispositivos. Me parece que esto también pone en cuestión, y lo hablábamos el otro día con los chicos, la cuestión de la autonomía del estudiante. Hay una subestimación de eso, me parece, y se ve reflejada en esto. Él tiene apagada la camarita, tiene apagado el micrófono, no sé si está, ¿no? Tengo que cumplir el calendario porque tiene tanto tiempo para aprender tantas cosas, tengo que saber cómo sistemas de evaluación. Parece que detrás de esas preguntas hay una cuestión de subestimación de los sujetos estudiantes, sobre todo de su posibilidad de construcción de autonomía, ¿no? Y en esta cuestión de si pueden construir también conocimientos y apropiarse de las instancias de construcción del conocimiento, un poco como reflejaba esos cuadritos que mostraba Guilla al final. Nada, me parece que por último saludar nuevamente este espacio. Me parece que yo hace 5 años que soy docente en la Facu y otros tantos como estudiante previo, y jamás hubo en la Facu una instancia de reflexión sobre la práctica de enseñanza y docente. No puede ser. Me parece que esto tiene que ser el puntapié para tomarnos como tarea, y en la medida que nos sigamos organizando, nos sigamos pensando sobre esto, vamos a ver un poco más factible este camino, que lejos estamos de entender cuál es el horizonte común todavía, pero me parece que estas son las formas, sabemos que estas son las formas colectivas, son las formas de organización de base, es entre nosotros, sabemos que no podemos esperar nada desde arriba, y nada, de saludar y que siga la cosa. Eso. Gracias, Euge. Sigue Axel. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy de FADU, en este caso estoy un poco invadiendo porque no soy arquitecto, soy de imagen y sonido, soy docente, pero bueno, como compartimos edificio, compartimos las mañas y los debates, y la verdad que felicito la iniciativa porque me parece súper necesaria. Por lo que estuve leyendo, la verdad, uno de los materiales de Agite que sacaron, compartimos mucho, digo, la situación de estos Excel o cronogramas que nos intentaron bajar, y con esta idea, ¿no?, de tan productivista de la facultad, donde hay que sacar profesionales como chorizo, digamos, por así decirlo, y donde no importa qué es lo que está pasando, como que el show debe continuar y tenemos que acoplar, digamos, todo lo que nosotros teníamos en los talleres, en nuestra práctica diaria, a la virtualidad. Y nosotros, digamos, yo hablo desde la agrupación Proyectar, que es una agrupación de graduados y docentes, y también un poco expreso un poco lo que venimos debatiendo en AGD-FADU, que es el sindicato de docentes. Lo que primero señalamos era la necesidad de que haya un debate pedagógico sobre todo esto que implicaba, y me suma a lo que decía la última compañera, ¿no?, de todo lo que tuvo que pasar para también generar estas instancias tan importantes. Me parece que está fenomenal, digamos, todo lo que se está discutiendo acá, y que debiera ser con y sin pandemia, ¿no?, este debate. Y un poco las reflexiones así que puedo compartir es,
que es muy diverso, ¿no? La situación, digamos, de cada carrera, de cada materia, incluso dentro de las materias de cada cátedra, porque me parece que se pone en cuestión también los diferentes métodos que se dan dentro de las cátedras, digamos, y creo que toda esta situación, digamos, bueno, nos puso en un debate, digamos, sobre si teníamos que acoplarnos, un poco también esta presión de perder el año, digamos, que nosotros intentamos combatir bastante, porque nos parece que se tiene que reflexionar sobre, no sé, yo un poco hilando las cosas que fueron diciendo, sobre qué tipo de conocimiento se puede construir en este marco virtual. Porque alguno se puede construir desde ya, pero el tema es cuál en este nuevo contexto. Entonces, no sé, nosotros entendemos que hoy la solución debe estar dada por entender también esa diversidad que hay dentro de las facultades y dentro de las materias. Por ejemplo, no sé, nosotros en imagen y sonido, que somos materias que tenemos que, los chicos tienen que producir material audiovisual, y hoy es imposible, digamos, pensar en un rodaje con personas, con actores, La verdad que esas materias en este marco no tiene sentido ponerse a pensar y a volvernos locos. Me imagino que con algunas materias a ustedes les puede pasar igual, y hay otras que son mucho más fáciles por el tipo de contenido que manejan, el pasaje. Nosotros, por ejemplo, en mi materia estamos dentro de la flexibilidad que nos dio las autoridades de la facultad, por así decirlo, estamos esperando a que estén las condiciones para volver a la presencialidad para dar la materia. No la vamos a dar de manera virtual si no hay una parte presencial para poder darla, porque si no estamos directamente imposibilitados de poder llegar a un porcentaje, por así decirlo, si se pudiera medir en un porcentaje de los contenidos o del recorrido que proponemos año tras año en la materia. Me parece que hoy la solución o la búsqueda que debiéramos tener así como docentes es de generar, me parece, ese debate también con el estudiantado. Nosotros estábamos pensando en hacer cartas abiertas a los estudiantes y empezar a buscar también a entender, a combatir esa lógica del consumismo de la materia, digamos, de la carrera contra el tiempo, y buscar de potenciar lo que se puede hacer en este contexto, y también, bueno, o sea, me sobrevuela, digamos, en toda esta charla que definitivamente la virtualidad nunca puede reemplazar la presencialidad, y bueno, me parece que está bien tener una cuestión más flexible, digamos, de entender que en algunos casos potencia cosas, pero en otros no, digamos, y desde ese lugar me parece que está bueno generar ese diálogo. Comparto lo que decían quizás hay cátedras que hoy por hoy se tengan que focalizar en cosas más de investigación, en cosas de extensión, digamos, hay todo un campo, y me parece que sí o sí lo que tiene que estar atravesando todo este debate, un poco lo que ya se dijo, es la vinculación de la universidad con las necesidades de las grandes mayorías. Digo, en esta pandemia, si de esta no salimos rediscutiendo la disciplina y los tipos de profesionales que formamos en la universidad, no sé cuándo lo vamos a hacer, así que nada, eso un poco de mi parte, y nada, vuelvo a agradecer la iniciativa y bueno, eso. Gracias, Axel. Quedan anotadas Selene, que es nuestra invitada especial desde México, y Guilla Curtit. Estábamos viendo de a ver si se querían anotar algunos más, como para ir buscando un cierre, y que no nos empecemos a ir de a cuentagotas. Así podemos darle un cierre y pensar la continuidad de la jornada, ¿sí? Sigue Selene, entonces. Muchas gracias. Yo más bien me disculpo porque de invasores, diría el compañero Axel, pues yo soy la más invasora, creo, ¿no? Porque además, digamos, yo trabajo en México en una universidad mexicana, y la segunda universidad pública más grande que hay acá en México, y parece que las preocupaciones pues son las mismas, pero que no es una preocupación general de carácter institucional, y eso a mí me parece muy preocupante. O sea, me parece muy preocupante en nuestro país que no se estén discutiendo, que no se estén abriendo debates sobre el significado pedagógico que tienen hoy estos procesos y cómo ha cambiado incluso el significado de la propia educación en general. Y me parece que hay, digamos, una cuestión que tiene que ver con el debate pedagógico que es re interesante en este sentido, porque acá la forma sí es fondo. O sea, me parece que los propios mecanismos de mediación se convierten en una posibilidad de rediscutir incluso eso que desde hace mucho tiempo se está discutiendo dentro de las universidades, que es la calidad de la educación, que, digamos, no por ser presencial es educación de calidad,
y no por estar mediada por sistemas tecnológicos puede o no ser de calidad. Digamos, aquí creo que la discusión también está en cuál es toda esa potencialidad, pero también cuáles son todos esos límites de los medios tecnológicos que los han señalado, y yo agradezco muchísimo la participación, o la participación de los 3 compañeros iniciales. Me parece que abren y que nos dejan pensando un montón de cosas en todas las geografías, y que me parece que también hay una preocupación de que no es solo, o me parece a mí que también el debate es hasta qué punto es la voluntad de los docentes y la voluntad de los estudiantes la que puede permear un proceso educativo de calidad. Porque me parece que si hablamos de voluntad, pues todos tenemos ese compromiso, que además es una tensión latente entre el deber ser de la universidad y el deber ser hacia afuera, es decir, el poder ubicar en qué contexto estamos, porque una de las preocupaciones que particularmente yo tengo es que pareciera que esta mediación tecnológica nos pone otra vez en el supuesto de entrar en una nueva normalidad. Es decir, el contexto se omite como si no estuviera pasando nada. En México, por ejemplo, nosotros ayer llegamos a cerca de 9,000 muertos y se ha disparado así la curva epidémica de una manera brutal. Entonces, me parece que eso también incluye otros debates, que es hasta dónde podemos nosotros asumir que estamos en una normalidad y que los calendarios escolares pueden seguirse llevando a cabo como si nada estuviera sucediendo. A mí eso me parece que es preocupante, porque una de las cosas que incluso se discute acá y que se discutió en un colegio académico de la universidad fue el tema del presupuesto. Porque hay una preocupación también fuerte, una embestida fuerte a las universidades públicas, y me parece que una de las cosas que nos estamos jugando en este momento, porque además es una crisis sin precedentes, me parece que es una crisis sin precedentes porque no solo está acompañada por el tema de la crisis sanitaria, sino también por la crisis económica que se va a venir de una manera muy brutal, y que, digamos, me parece que lo que está a debate es el rol de las universidades públicas. ¿Cuál tendría que ser el papel de las universidades públicas y cuál tendría que ser el objeto de análisis desde los distintos campos disciplinares? Y me parece que la disyuntiva para todas las universidades está puesta en 2 sentidos. Una, seguir asumiendo que estamos en una normalidad y que se puede llevar a cabo y que somos sustituibles los profesores por mecanismos tecnológicos, o que más bien hay que repensar justamente una otra posibilidad que tenemos dentro de las universidades, que es repensar esos grandes problemas. Y creo que acá en esta disyuntiva entre esta supuesta normalidad que implica el cumplimiento de calendarios escolares, se plantean también alternativas. Nosotros hemos platicado con algunos colegas que no es digamos, no es una iniciativa institucional, sino somos varios profesores que además somos de otras disciplinas también preocupados, y vamos a lanzar una convocatoria para que el próximo trimestre, que nos va a agarrar en las mismas condiciones, le vamos a llamar el trimestre COVID, que va a hacer que todos podamos inscribir desde nuestros campos disciplinares cómo estamos repensando el problema de la crisis sanitaria y de la crisis económica a propósito de lo que nosotros sabemos hacer. Si sabemos hacer arquitectura, ¿cómo podemos repensar el campo de la ciudad, de la habitabilidad, de la vivienda adecuada, de todas estas cosas que hay que posicionar también en una agenda pública? Y a mí lo que me parece es que las universidades, digamos, son espacios gigantescos para poder hacer eso. O sea, porque desde las universidades acá, un profesor a mí me dijo hace mucho tiempo, el país o los países avanzan, uno, ahora sí que por ¿cómo le dijo ese profesor? Por estudiantazos, porque casi siempre las iniciativas vienen de los estudiantes e incluso han llegado a simbrar las propias políticas públicas. Y me parece que en ese sentido, en esta doble disyuntiva de lo que podemos hacer, entre forma y contenido, está también repensar esos contenidos y darles forma. Y a lo mejor no es suficiente desde un solo campo disciplinar. Y habría que imaginarnos formas creativas. Yo les comparto esta iniciativa que es chiquitita dentro de mi universidad, y vamos a hacer una convocatoria abierta a los colegas, porque, por ejemplo, acá se están mermando mucho los derechos laborales. Entonces, los profesores de derecho laboral van a entrar a la iniciativa repensando las condiciones de los trabajadores a propósito de sus cursos. Yo, que soy arquitecta, voy a trabajar el tema de la habitabilidad y el mejoramiento de vivienda a propósito del tema de cómo se está viviendo la pandemia hoy. Pero creo que justamente ese es uno de los retos creativos que nos toca hacer,
a las universidades, además de esto que plantearon, que a mí me parece que es, digamos, muy valioso, a mí me deja un montón de cosas y celebro muchísimo el espacio y celebro mucho lo que nos han compartido los compañeros y compañeras, porque creo que hay que repensarle desde muchas aristas el problema. Gracias. Gracias, Selene. Guille. Bueno, no, una cosa cortita a partir de un par de reflexiones mientras nos escuchábamos. Me pareció sintomático e interesante el comentario que arrancó diciendo, lo que arrancó diciendo Axel, que dijo que era un colado o algo así. Dice, pero compartimos edificio y por lo tanto compartimos mañas y debates, ¿no? Y me pareció que estaba buenísimo, porque digo, fíjate lo que pasa por compartir edificio, no por compartir el espacio. Y bueno, es una cosa que de alguna manera por ahí estamos, justamente parte de la crisis que nos atraviesa. Y dos cosas más. Una, porque hoy se mencionó de alguna manera, ya no me acuerdo quién, eso también está bueno, porque fue parte del debate, el tema de los dispositivos que contamos y si los usamos o no los usamos. Y por ejemplo se habló de las aulas web. Yo cuento la experiencia personal de una de las materias en las que estoy, que es Hábitat Popular, es una electiva, en donde armamos un aula web basándonos en la plataforma, digamos, que ofrece la universidad, y está buena, digamos, la verdad. Yo tenía algunas experiencias anteriores de cursado, yo como alumno, digamos, en un curso virtual, y también alguna capacitación como tutor virtual, pero digamos que justamente es el sistema Moodle en general, que es común para todos, supongo que en todo el planeta debe estar más o menos funcionando lo mismo, que sirve, no digo que no sirve, porque te sirve para ordenar un material bibliográfico, un video, hacer como, digamos, compartir virtualmente lo que sería como una planificación. Me parece todavía, y ahí un poco recojo el guante, que más vale que no, me queda enorme de Mónica, decir, bueno, repensemos, interpelemos todos esos sistemas, ¿no? Porque es un sistema muy como lineal, de alguna manera, por más que uno haga el esfuerzo, digamos, y nosotros hacemos el esfuerzo justamente de llegar a la instancia más didáctica, incluyendo las políticas y las posiciones ideológicas, digamos, es difícil, incluso dentro de las posibilidades que te ofrece. Ni hablar si querés usar las tareas, ¿no? Porque son cuestionarios, toda una cosa así medio multiple choice, un poco más. No es por defenestrarlo, pero digamos que es bastante durazno en ese sentido. Nosotros también tenemos un patio, porque digamos de alguna manera de esa experiencia era como los cafés que le llaman en el Moodle. Bueno, armamos el patio de la FAU, que es un foro que lo abrimos a los estudiantes en el sentido, si bien todo el espacio está abierto y todos los foros están abiertos, ese es un foro abierto especialmente para que digan y hablen de lo que quieran, con la imagen del espiral, como para que puedan hablar de todos los problemas que están hablando. La verdad que en la práctica lo usaron 2 o 3 y no se usó, pero bueno, porque todos esos debates están transitando por otros lugares, eso está buenísimo y es lo importante. Esto fue como una iniciativa casi de arranque, cuando el 18 de marzo estábamos por empezar a cursar y el 19 se dijo todo virtual. Pero bueno, digamos, eso en relación con el tema de los dispositivos del aula web. Y la última cuestión, que por ahí me parece que es la más importante, rescatando también algo que dijo Mónica, de lo político en la didáctica, que me parece que es clave, y ahí sí a mí me parece que tiene que ver, yo no sé si entendí bien lo que vos comentaste, pero que sí tiene una incidencia sobre el perfil de profesional que formamos. Porque para mí, digamos, esta situación didáctica del taller, del aula, del intercambio, del cara a cara, de los gestos, del llamarse por el nombre, de estar todos juntos, del conocerse, hace a la formación, hace a una manera, aunque no sea el objetivo, o sea, aunque no tenga que ver con los contenidos de la formación del arquitecto, los contenidos programáticos, tiene que ver con los contenidos, entre comillas, o los objetivos que nos proponemos en cuanto a las relaciones humanas. Si yo quiero
dicho de una manera muy simplificada, aportar a la formación de un profesional comprometido, un profesional reflexivo, que tenga capacidad y que piense en transformar la realidad, que se relacione con la gente, ¿cómo no va a ser importante la cuestión de los vínculos, que trabajo, la manera en que, digamos, ¿cómo puede ser que no nos llamemos por el nombre? ¿Sí? Que sea el grupo 15. No puede ser. ¿Sí? Es más, capaz que a esto de la virtualidad, como aparecen los nombrecitos, es más fácil llamarlos por el nombre que tener que aprendernos todos los nombres, no en la presencialidad, pero digamos, son problemas que están. Y además, si bien nosotros somos arquitectos en una facultad de arquitectura, y no tiene que quedar en nuestras manos la formación de los futuros docentes, los futuros docentes también van a tener esa experiencia. O sea, que de alguna manera también estamos, entre comillas, formando o incidiendo en la formación de futuros docentes. Y me parece que esto también es una cosa que nos atraviesa, no solamente, digamos, nos atraviesa hoy, no solamente en pensar los futuros arquitectos, sino también los futuros docentes de arquitectura. Bueno, ese comentario. Gracias, Guille. La negra Paniza. Ahora sí. Ahora sí. Os decía que no tenía habilitado el micrófono. Bueno, una cosa como muy cortita, que tiene que ver, no sé, me parece que es como la pregunta anterior, que creo que no explícitamente, me perdí 5 minutos de todo lo que dijeron hasta ahora, no estaba planteada, y a mí lo que me preocupa mucho en esto de pensar la virtualidad, digamos, si se puede enseñar, digamos, se puede de alguna manera llevar a la práctica el taller en la virtualidad, me parece que tenemos otro problema que es anterior, que es preguntarnos, bueno, ¿de qué manera en este contexto de pandemia, de encierro, de muchas angustias, de muchos conflictos, uno puede llevar adelante la enseñanza sin problematizar sobre el punto de inflexión que representa en la vida de cada uno esto que nos está pasando? Pensaba en los estudiantes, sobre todo los de segundo, tercero, calculo que alguno de cuarto que esté atrasado tenga que estar al menos 2 días a la semana, 10, 12 horas, frente a la pantalla, nada más que para cursar, más todo el tiempo que le insume el tener que estar produciendo frente a la pantalla, más la posibilidad de comunicarse con algún pariente, alguna persona que forme parte de su universo afectivo, que le garantice alguna de las patas que tienen que ver con lo que hace a que cada uno esté más o menos sólido, también se da frente a la pantalla, ¿no? Y justo estaba hablando con un compañero y pensaba en esto, por un lado, en la saturación que deben tener muchísimos estudiantes, pero por otro lado, que era lo que me preocupó, y ahí recién me di cuenta, después de 2 meses, en el costado peligroso de cómo estamos poniendo en riesgo la salud psicológica también, pero bueno, física, que va a repercutir todo en lo físico de cada uno de los estudiantes a partir de esta sobreexigencia, ¿no?, que les estamos proponiendo, tratando de simular una normalidad basada en las respuestas, si se quiere, que vamos obteniendo, que hay mucho docente, mucho titular, contento porque hay mejores resultados en la virtualidad que en la presencialidad. Así como suena, pero bueno, asusta. Parece que es mejor esto, ¿no?, de la distancia. Y en el medio están los pibes que nosotros no los vemos. Nos pasa, no sé, supongo que a más de uno le debe pasar lo mismo. A mí me pasa en arquitectura, sobre todo que cuando me junto con los chicos, la mayoría no pone la cámara, no los veo, no sé cómo están, no sé en qué condiciones están, no sé si tienen teléfono, no sé si tienen una compu, tienen una pantalla, están cómodos, tienen luz, tienen aire, comieron, durmieron. Digamos, hay como un montón de cosas que tienen que ver con la vida de cada uno para poder disfrutar, que es un momento que nadie puede disfrutar, pero disfrutar esto que tiene que ver con lo que cada uno eligió como para su vida. Y todo eso, bueno, ahora quedó más relegado que nunca y parece ser todo como cada vez más anclado en, no sé, ni siquiera es en la eficiencia o en el productivismo, ahora es el resultado lo que les deja a los titulares de los talleres
la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Y nunca nos pusimos a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa en este contexto, en esta situación en que no nos queda otra que resolverlo en la virtualidad? Bueno, ¿cómo se hace para, de algún modo, eso que se resuelve en la virtualidad, en una normalidad donde uno elige para optimizar los recursos, entre otras cosas el tiempo, resolverlo de este modo? Bueno, en este contexto que no te queda otra, lo resuelvo así. ¿Y qué hago? Simulo una normalidad que no existe, no, ficticia, reconozco una eficiencia que también es ficticia, que tampoco existe, a partir de unos resultados que ni siquiera sabemos muy bien quiénes, ni cómo, ni de qué manera se producen, porque también hay como mucho tráfico. Entonces hay, no como un montón de cosas que tienen que ver con la salud de ese sujeto, que es el estudiante, que se supone que es lo que más nos interesa, que se supone que estamos haciendo todo este esfuerzo, y ustedes también, para que haya continuidad pedagógica, pero por un lado nadie se preguntó por lo pedagógico y por otro lado nadie se preguntó por el sujeto de aprendizaje. ¿No? Entonces hay una cosa entre el cinismo, la hipocresía, el descuido que asusta. Eso. Bueno, gracias, Negra. Bea, vas vos. Como no soy millennials, no me cuesta horror encontrar dónde está el micrófono. Bueno, buenas noches a todos, la verdad los felicito a todos, me alegra enormemente escucharlos y compartir con todos estas reflexiones tan necesarias. Yo quería decir muy cortito, porque la verdad que a raíz de todas estas clases tuve que entrar a las 7 y me perdí las intervenciones de dos de las primeras intervenciones, me gustaría escucharlas después. Pero yo quería decir una sola cosita. Muchos de nosotros compartimos luchas muy grandes en la vida universitaria, desde hace muchos años. Y en ellas hemos cuestionado el perfil profesional y también la práctica docente en forma permanente. No, la virtualidad en todo caso puede agudizar esas cosas, pero no es que la cambia. En todo caso potenciará un desastre de perfil profesional, un desastre de perfil docente. Y en ese sentido me apoyo en lo que dice Selene, que es si el mundo avanza de estudiantazo en estudiantazo, y se nos ha impuesto por la crisis brutal que vive nuestro planeta y el sistema donde vivimos y nuestros países, se nos ha impuesto esta brutal situación de crisis sanitaria, ¿cómo luchamos en ella por un nuevo profesional y una nueva práctica docente? Aún con estas herramientas virtuales, aún en estas condiciones, aún buscando que la situación de aislamiento y soledad de cada uno de nosotros no nos impida construir comunidad entre todos nosotros y con los chicos que quieren seguir estudiando y que tienen que empezar a estudiar cuestionando el perfil profesional del presente, porque si no vamos a reproducir las mismas cosas que estamos criticando. Y en ese sentido, yo creo que las instituciones nos han largado solos, cada uno a arreglarse como puede, a cumplir solos, así andá, a estudiar, agarrar, fíjate qué tenés, qué no tenés y hacelo. Eso me parece que también hay que cuestionarlo. Y en ese sentido, yo comparto, como dice Guillermo, es muy difícil que el tipo de enseñanza que nosotros hacemos y la forma y su pedagogía y su forma de construcción, aún con el perfil que fuere, después lo podemos discutir, sea posible reproducirla en estas condiciones. Pero nosotros tenemos que encontrar la manera de hacer lo más avanzado que podamos, centralmente para que no se pierda este enorme espacio educativo crítico y cuestionador que todos nosotros compartimos. Esa es mi posición. En ese sentido, después, si hacemos otra charla, les puedo contar lo que estamos haciendo nosotros, pero eso es para otra ocasión. Quiero incentivarles el espíritu de lucha, eso quiero, porque todos ustedes lo tienen. Y entonces, en estas condiciones tenemos que encontrar la forma, Gracias, Bea. José. Ahí está. Creo que igual estaba Silvina también, pero hablo yo de última y después habla ella, creo que se había notado. Estaba antes, perdón, si no, démosle la palabra. Bueno, como quieras. Nada, igual era muy cortito. Yo en realidad quería
Soy José, estoy como docente ahí en la electiva de Guille en Hábitat Popular y soy militante de Agite de Graduades. Un poco, para mí, en realidad lo que quería decir que un poco siento que se había quedado un poco atrás, casi que lo acaba de decir Beatriz, digamos, un poco esto de que en realidad lo que yo veo que el problema de la construcción horizontal, de la construcción del conocimiento colectivo en el taller no es algo intrínseco de la virtualidad, sino que es algo que desde que estudié, bueno, yo me recibí el año pasado, desde mi tiempo como estudiante, siempre está el problema ese, ¿no? De la construcción del taller realmente participativo, de la construcción del conocimiento realmente colectivo en ese espacio, y es algo que es difícil. Y la virtualidad lo visibiliza más, y yo creo que nos da también la oportunidad de tener este espacio y de poder darnos este debate, que me parece que es importante y lo vería en esos términos. Es claro que la virtualidad, es claro que digamos que nos corta la corporalidad y bueno, y en nuestra disciplina la espacialidad que implica el taller como espacio, podemos interactuar incluso con los gestos, con cómo miramos, con cómo nos comunicamos y porque no comunicamos solo a través de la palabra, no comunicamos solo a través de una foto en una pantalla de, no sé, en el mejor de los casos, 15 por 20 centímetros, que eso no sé ni cuándo tiene, pero bueno, entonces eso se pierde, sí, claro, no se puede reproducir en la virtualidad esa espacialidad, esa corporalidad, esa relación, digamos, que va más allá de la palabra. Pero yo creo que si nos da la oportunidad para poner en crisis cómo nos venimos formando, si nos da la oportunidad para replantearnos y repensar nuevas estrategias, me parece que en ese sentido le podemos sacar el jugo y aprovechar y nada, y que sea medio un puntapié para ir, un trampolín para ir de acá en adelante y para repensar esta forma de cómo es el taller, que no es igual en la virtualidad, que tampoco mirándolo desde una posición conservadora de no, necesitamos volver al aula porque el aula es lo que siempre tuvimos, no, sino bueno, ¿cómo es esto? Bueno, lo que ya dije, esta necesidad de la construcción horizontal, de la construcción dialéctica del conocimiento, qué dificultades teníamos en el aula, cómo se agravan en este contexto y de qué manera podemos empezar a darle, o empezar a buscarle, ¿no? A darle una respuesta que podamos construir en conjunto, docente y estudiante. Un poco de eso quería aportar. Me pasé los 43 segundos, un poco tanto. Bueno, nos queda Silvina y si les parece vamos cerrando. Bueno, gracias. No hay cómo no celebrar la diversidad, la riqueza de posiciones, de visiones. La verdad es muy interesante y es muy enriquecedor estar acá, así que, de nuevo, el agradecimiento. Y decir una cuestión más en relación por ahí, a muchas cosas que se fueron diciendo, y que hoy un poco lo deslizábamos también con Moni, que lo pensábamos cuando pensábamos nuestra presentación acá, nuestra participación acá, y que tiene que ver con que si el reconocimiento de la enseñanza es un hecho político, si reconocemos que la enseñanza es una tarea, es una práctica profundamente política, no hay cómo reducir la enseñanza a una serie de condiciones técnicas o instrumentales. Entonces la discusión, como ustedes bien fueron señalando, no es si el dispositivo sí o el dispositivo no. Es decir, no es la demonización de lo virtual, la venetación de lo presencial, lo que nos quitaron, esto que decía recién también el compañero de no solo tener una mirada conservadora sobre aquello que ya no tenemos, sino volver a someter a análisis y a discusión qué cosas nos permitía lo presencial, qué cosas se nos perdían también, qué cosas se pueden posibilitar en estos contextos y cuáles no, cuáles son insustituibles, cuáles son irreemplazables, cuál es hacer el ejercicio de pensarlo siempre desde toda propuesta de enseñanza, desde los límites y desde las posibilidades. No para resignarnos a ellas, sino para asumir que desde estos contextos de crisis son desde los cuales podemos pensar la resistencia de qué otras cosas queremos generar. Y para eso retomo una pregunta, creo que una de las primeras que hizo Santiago, que es desde dónde se discuten estos dispositivos, y desde ya, no es desde las posibilidades técnicas que nos venden o que nos señalan los espacios de educación a distancia, es desde la discusión
genuina de para qué, con qué intencionalidad son usados y a qué propósitos nos sirven, ubicando que siempre va a haber propósitos a los cuales nos sirvan y otras funciones sobre las cuales ese dispositivo en sí mismo no nos alcance. Por eso la idea era correr el dispositivo sí o no, si es posible o no, y pensar qué cosas nos posibilita y no perder de vista cuáles no, digamos, por cuáles hay que seguir pensando otros modos de sostener la enseñanza, de sostener el vínculo con los estudiantes, de sostener los espacios de reflexión entre docentes, de discutir institucionalmente los desafíos y las luchas que aún quedan y que restan, tanto por la formación de nuestros estudiantes en la universidad pública, como por nuestras propias condiciones y condiciones laborales en relación a aquello que hacemos. Nada más, gracias. Bueno, me toca esta parte como re rara de tener que hacer un cierre de algo que fue un montón. También que me parece que en esto que estuvimos charlando como de la diversidad de los sujetos y las sujetas que habitamos como los procesos de enseñanza-aprendizaje, para mí esto que decía Guille en un momento de que también en esos procesos estamos formando docentes como coayudantes o como las que somos próximas a recibirnos o nos recibimos hace poquito y tenemos como mucho interés o preocupación también por cómo se dan estos procesos en el marco de las crisis que estamos habitando. Me parece que es súper importante que también entendamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un debate que no solamente tenemos que tener los docentes, sino también los estudiantes, y un poco desde nuestra perspectiva política es que entendemos que ese debate debe ser integral en la comunidad de la universidad. Hay un montón de reflexiones que salieron, la idea de esto es que también esté publicado para que quienes no puedan haber asistido lo puedan revisar e inclusive que lo puedan retomar. La idea es que estas jornadas tengan una periodicidad de 15 días y habíamos pensado como varias aristas para seguir como pinchándole al problema que tienen que ver con las evaluaciones, por ejemplo, que es algo que hoy se está debatiendo porque se va a ensayar la primera mesa de examen virtual en nuestra facultad y es una problemática que de mínima a los estudiantes les tienen como muy preocupados y por parte de los docentes no hemos tenido como ni siquiera comunicación de cómo se iban a llevar adelante. Otras cuestiones que tienen que ver también con el aula en términos de casa, ¿no? Esa relación espacial de la que estábamos charlando recién. También lo que hablamos referido a que el proceso sea inverso y no sea solamente de docente a estudiante, sino en este proceso, como hablaba Guille, de construcción colectiva del conocimiento y un intelectual colectivo que no sea solamente la transmisión o ese frasco de caramelos a llenar. Y creo que también hay como una cuestión que tiene que ver con la crisis de la enseñanza y la crisis misma de la arquitectura, que es un poco lo que charlábamos recién respecto a los contenidos. Todos problemas que, como venimos viendo, o es una reflexión, una conclusión que venimos sacando desde Agite, son problemas que son previos a la cuarentena, al confinamiento, pero bueno, de alguna manera, hablaba o contaba recién Beatriz, son cuestiones que se exacerban porque las desigualdades se ponen sobre la mesa y bueno, y nos hacen discutirlas con más emergencia, digamos. Otras cuestiones que también nos preocupaban tienen que ver con esto que hablamos sobre la institucionalidad y sus componentes, ¿no? La relación entre quienes ponen las reglas de juego y quienes de alguna manera tenemos que transitarlas, habitarlas y ponerles el cuerpo, y por el otro lado las estructuras que enmarcan esa institucionalización, como son los planes de estudios que un poco Santi al principio contaba. El nuestro es uno bastante problemático, el cual tanto docentes como estudiantes tenemos como que también ponerle el cuerpo y seguir enfrentándolo, porque no es una herramienta que entendamos que colabora en esos procesos colectivos, de construcción colectiva del conocimiento, de manera horizontal, que integre los contenidos y busque procesos que de alguna manera se vinculen con la realidad. Más o menos esa síntesis como muy Frankenstein de lo que acabo de hacer. La idea es que esto lo sigamos continuando, que lo podamos difundir a más compañeros y compañeras para que dentro de 15 días más o menos nos volvamos a reencontrar. Así que no sé si alguno quiere agregar algo más. Bueno, entonces lo vamos a colgar por YouTube, lo van a poder ver para poder verse de vuelta. Cualquier cosa, les vamos a mandar la reinscripción dentro de 15 días. Bueno, bueno.
No, yo Gracias. despedirme y agradecerles nada, la invitación y todo, y poder haber escuchado los comentarios de todos. Así que bueno, despedirme de todos, pero sobre todo agradecerles. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo también. Y yo, Bianca, un pequeñito aporte. Me parece que, si bien Guillermo decía que había un agujero negro, me parece que hay varios agujeros negros dentro del ámbito de la facultad y sobre todo de la universidad. Pero bueno, podemos ver agujeros negros en el cuadro de Salvador y también podemos ver un agujero negro que es un ojo que nos posibilita cambiar el foco de la mirada y agudizar un poco más la percepción de que esto va a cambiar, como es el cuadro que tiene Daniela ahí atrás. Así que bueno, me parece que en la medida que se abra el debate, en la medida que podamos cambiar un poco la actitud, empiezo por mí, vamos a poder construir una discusión colectiva muy interesante y sobre todo esta reinvención de la práctica docente en el contexto virtual, en el contexto presencial y sobre todo en el contexto social. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludos, Nos vemos abrazos. pronto. Adiós, gracias. Chau, chau.